Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidenta. Este proyecto de ley nos pone frente a un tema y frente a una decisión extremadamente difíciles, posiblemente de las más difíciles que tengamos que adoptar como legisladores. Porque hablamos nada más y nada menos que de la vida y del comienzo de la vida. Y la discusión que hasta aquí venimos teniendo es una buena prueba de lo difícil, de lo arduo que es determinar el comienzo de la vida. Hemos escuchado y seguiremos escuchando opiniones médicas, biológicas, opiniones religiosas, opiniones jurídicas, y sin embargo no logramos establecer con certeza, de manera tal que a todos nos dé tranquilidad cuándo comienza efectivamente la vida y si un embrión es o no una vida. Yo personalmente tiendo a creer que la vida empieza con la concepción, dentro o fuera del útero materno. Y aclaro que no es por razones o motivos religiosos, porque no soy creyente. Precisamente por eso, porque creo que la vida comienza con la concepción, confieso que hay algunas previsiones de la ley a las que se ha referido mi compañero el diputado Triaca, que no me dejan plenamente satisfecho, que no me dan tranquilidad absoluta de que se va a cumplir ese objetivo enunciado en el título de la ley, que es el de proteger y resguardar a los embriones. Yo entiendo que las técnicas de fertilización asistida requieren un mínimo de lo que podríamos denominar, aunque la palabra no es muy agradable, de lo que podríamos denominar manipulación de embriones, y parece inevitable. Pero me parece que si se nos hubiera escuchado, si se hubieran aceptado algunas de las sugerencias que hicimos en el debate de la ley, este punto tan crítico y tan difícil como es el de la protección de los embriones podría haber resultado más satisfactorio. Reconozco, sí, que algunas otras propuestas de modificaciones que hemos hecho fueron generosamente aceptadas por la presidenta de la comisión y miembro informante del proyecto. De todas maneras, y sin perjuicio de que, reitero, la ley no me da tranquilidad absoluta en el punto referido a la protección de los embriones, confieso que he pensado mucho antes de tomar una decisión, y he pensado mucho en las familias que requieren tratamientos de fertilización asistida para lograr ser padres. Y pensando en esas familias, en esas potenciales madres y en esos potenciales padres, he decidido privilegiar la opción por la vida, la opción por la familia, y he decidido votar en general la ley y apoyarla del mismo modo que en su momento firmé el dictamen de mayoría en favor de la ley. Lo hago con tranquilidad, pero lo hago con convencimiento, lo hago con convicción, pero tengo la necesidad de expresar las mismas dudas que expresó el diputado Triaca respecto de algunos artículos de la ley. Y en ese sentido, y desde ahora, hago mías las observaciones que él va a formular en opinión del tratamiento en particular de algunos artículos de la ley. Pero reitero, finalmente, pensando en los potenciales padres y madres que necesitan de esta ley, voy a votar a favor. Gracias, presidenta. Gracias. Tiene
El uso de la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Tenemos el mejor de los conceptos acerca de los trabajadores sociales y de la tarea que ellos realizan y de la importancia de esa tarea. Pero sin perjuicio de esa consideración, este proyecto de ley tiene dos problemas que hacen imposible votarlo favorablemente. El primer problema es que ya existe una ley que regula el trabajo social. Es la ley 23.377, sancionada por el Congreso, por este Congreso en 1986. Regula exactamente lo mismo, el trabajo social. Y este nuevo proyecto que tenemos hoy a consideración, nada dice respecto de aquella vieja ley que está vigente. Ni la deroga, ni la modifica, ni la complementa, nada. Como si aquella ley no existiera. Y lo cierto es que existe la ley. Y el segundo inconveniente que tiene el proyecto es que el Congreso no es competente para regular una actividad profesional como la de los trabajadores sociales. Porque la competencia para regular las actividades profesionales es de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no del Congreso. La prueba más rotunda de ello, de la incompetencia actual del Congreso para regular esto, la da la misma ley vigente acerca del trabajo social, la 23.377, sancionada en 1986. Porque esa ley, cuando fue sancionada en 1986, dispuso que la regulación que ella contenía acerca del trabajo social iba a regir en la capital federal y en Tierra del Fuego. Dos territorios que en 1986 eran territorios federales. Ni Tierra del Fuego era provincia, cosa que ocurrió recién en 1990, ni la Ciudad de Buenos Aires era autónoma, cosa que ocurrió recién en 1994. De modo que esa ley que sigue vigente y que en su momento dispuso regular el trabajo social, pero solo para lo que era territorio federal, sin incluir a las provincias, es la prueba más rotunda de que el Congreso carece de competencia para dictar esta ley. Por otra parte, lo mismo está reconocido en el artículo primero del proyecto, cuando dice que este proyecto va a regir sin perjuicio de la aplicación de las normas locales dictadas por la provincia, por las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque en realidad son las provincias y la Ciudad Autónoma las que tienen la competencia para dictar la ley. De manera tal que, por estas dos razones, por el hecho de que ya existe una ley que regula el trabajo social y por el hecho inapelable de que el Congreso no es competente para dictar la ley y sin perjuicio de la consideración que nos merece el trabajo social, vamos a votar en contra del proyecto. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidenta. Bueno, nuestra posición coincide mucho con la de los dos diputados que han hablado antes, después del autor del proyecto, de modo que voy a ser breve para redondear un poco nuestra posición. Nos parece bien recordar al padre Carlos Mujica, porque efectivamente fue un sacerdote con un gran compromiso con los pobres, con un gran compromiso con los necesitados, y ese compromiso, esa tarea que él cumplió, efectivamente merece ser recordada. Lo que ocurre es que no nos parece que el proyecto sea o constituye una buena forma de recordar al padre Mujica. Porque en los fundamentos del proyecto, cuando se refiere a los valores villeros o a lo que ahora podría ser la identidad villera, efectivamente se menciona como esos valores a la solidaridad, el optimismo, la esperanza, la generosidad y la humildad. Y del mismo modo que lo han dicho los dos diputados que hablaron anteriormente,
no nos parece que sean valores exclusivos de quienes habitan las villas. Muy por el contrario, creemos y deseamos que sean valores comunes a todos los argentinos, o por lo menos a la inmensa mayoría de los argentinos. De manera que destacar estos valores como si fueran solo propios o exclusivos de quienes viven en las villas de emergencia o villas miseria, en fin, como se las quiera llamar, no hay que tenerle miedo a los nombres y a las definiciones, implicaría negar la existencia de estos valores en el resto de la población. Por otra parte, tal como se expresa en los mismos fundamentos del proyecto, y ya ha sido dicho, Mujica siempre expresó el deseo y la aspiración de terminar con las villas y que las villas se convirtieran en barrios comunes y silvestres, barrios humildes o barrios sencillos, pero barrios al fin. Y el proyecto pareciera tener un sentido de inmovilidad o de statu quo, en el sentido de que es bueno vivir en una villa, de que es bueno ser un villero y tener esos valores que el proyecto reconoce o pretende reconocer. Y nos parece que es mala esa sensación de que es bueno que haya villas, de que es bueno que haya gente que viva en las villas. Me parece que a lo que tenemos que aspirar, lo que tenemos que tratar de provocar, es efectivamente lo que constituía la aspiración del padre Mujica, que es la desaparición de las villas por la conversión en barrios iguales a los del resto de la ciudad. Más lujosos, menos lujosos, pero barrios al fin. Y precisamente porque creemos que todos, y particularmente nosotros los diputados o los dirigentes políticos o los gobernantes, tenemos el deber de tratar de que desaparezcan las villas y de que se conviertan en barrios, precisamente por eso propusimos cambiar el proyecto, cambiar el sentido del proyecto y en vez de exaltar los valores villeros, que a nuestro modo de ver son valores comunes a toda la población, ratificar y de alguna manera poner en evidencia el compromiso que todos debemos tener y asumir para que desaparezcan las villas y se conviertan en barrios. Por eso fue que en nuestro dictamen de minoría propusimos instituir al día 7 de septiembre como el Día Nacional del Compromiso con los habitantes de las villas, precisamente para poner de resalto ese compromiso que todos deberíamos tener para terminar con las villas. Por estas razones y porque nos parece que el sentido del proyecto es equivocado, es que lo vamos a votar en contra. Y por último, y para terminar, respecto de la política del PRO, de mi partido, la política de viviendas del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, puede ser que no sea perfecta, puede ser que tenga sus defectos y que tenga sus deficiencias, pero quiero recordarle a los diputados del oficialismo que sin dudas es mucho mejor que darle la plata a Joe Klender para que se la robe. Gracias. Gracias, diputado.